¿Quieres un juego en el que te sumergirás en la redacción de un periódico en los años 70, investigando un gran caso y tirando del hilo para encontrar pruebas que te ayuden a descubrir la verdad? Pues quédate y te muestro cómo se juega a este Pulitzer. En el centro de la mesa desplegamos el tablero central según el número de personas en la partida, y en cada sección colocamos los recursos correspondientes. En el kiosco colocamos las cartas de noticias y volteamos la primera, dejando visible los beneficios por cada tipo de noticia en la ronda actual, así como los lugares bloqueados en la zona del periódico. Colocamos también la reserva de casa según su color, teniendo en cuenta que las amarillas solo se usan en partidas con 4 o 5 personas. Y por último, colocamos las fichas de bonificación en las columnas de deportes y espectáculos. En la zona de reportaje barajamos y colocamos las cartas de pruebas y líneas de investigación. En la sección de horas extra barajamos y colocamos las cartas de horas extra y revelamos las 3 primeras. En la zona de recursos humanos colocamos los periodistas con valor X de todas las personas en la primera columna, la que indica que el periodista tiene un valor actual de 1. Y por último, en la sección del periódico dejamos todas las fichas de bonificaciones según su tipo y bloqueamos las casillas marcadas por la carta que desplegamos en el kiosco. Y si queremos jugar con eventos, barajamos las cartas y las dejamos en su zona correspondiente. Y cada persona, como buena reportera, toma su tablero de investigación junto con un hilo y una chincheta, y que clavará en la casilla central marcada con el símbolo de interrogación. Además, recibe 5 periodistas con valores del 1 al 5, 3 fichas de petición, un marcador de puntuación que deja en la casilla 0 del tablero central y una carta de reportaje que identifica de forma iluminada las pruebas más relevantes para su caso. Y por último, se sortea la persona que comenzará la partida, recibiendo esta el pase de prensa. Y estamos listos para comenzar a jugar, aunque antes tenemos que decidir en qué modo, ya que podemos hacerlo en modo de investigación, necesitando marcar al menos 5 pruebas resaltadas para participar en el recuento de puntuación, o en el modo crónica, sin un requisito mínimo de pruebas resaltadas, pero estas otorgan puntos de victoria extra. Una partida a Pulitzer se compone de 8 rondas, divididas cada una de ellas en 2 fases, colocación y resolución. Durante la colocación, cada persona se turna para dejar en el tablero y boca abajo uno de sus periodistas en cualquiera de las ubicaciones disponibles, el kiosco, los autobuses, el archivo o las horas extra, aunque también puede colocar una petición en la zona del periódico, siempre y cuando aún le queden periodistas por colocar. La fase de resolución se activa cuando todo el mundo ha colocado a sus periodistas o ha decidido pasar. Entonces se colocan boca arriba todos los periodistas que hay en el tablero y se resuelve la ronda sección a sección, desde abajo hacia arriba. Así que ahora vamos a repasar cómo afectan las 2 fases a cada una de las zonas. En el kiosco, durante la colocación, cada persona recibe de forma inmediata los ingresos según se indica en la carta de noticias de la ronda actual, sabiendo que la última fila y la última columna están disponibles solo en partidas de 4 o 5 personas. Y en la resolución otorgamos las bonificaciones por columnas, de izquierda a derecha y por fila, de arriba a abajo, y que serán para la persona que sume un mayor valor con todos sus periodistas asignados a la columna o fila correspondiente, incluyendo las fichas de valor +2, sabiendo que en caso de empate nadie obtiene el beneficio. Las casas de las filas son puntos de victoria al final de la partida, por cada casa individual, por la mayoría de casas de un color y por grupos completos con casas de todos los colores. Y en las columnas tenemos diferentes bonificaciones: la carta del jugador inicial para la siguiente ronda, fichas de contactos que usaremos más adelante, puntos de victoria directos y las fichas de +2, que usaremos para aumentar el valor de un periodista en la resolución de una fila en la ronda actual, o para aumentar el valor de un periodista que tengamos asignado en la zona de horas extra. Aunque también podemos renunciar a estos beneficios y obtener una ficha de contacto. En la zona de autobuses, durante la colocación, cada persona paga de forma inmediata el coste de la casilla, sabiendo que hay 3 tipos diferentes de beneficios, que las casillas de la izquierda de cada grupo son más baratas y que algunas casillas están bloqueadas según el número de jugadores. Y en la resolución, cada persona recibe las cartas correspondientes de pruebas y líneas de investigación, y que usará para colocar nuevas chinchetas en su tablero de investigación. Aunque antes de conocer cómo funciona esta mecánica, vamos a pasar a la sección del archivo. En el archivo, durante la colocación, dejamos periodistas en la parte superior de las ventanas, de izquierda a derecha, con la idea de que estos apoyen con más recursos a los otros periodistas que hemos dejado en la zona de autobuses. Y durante la resolución, ordenamos a los periodistas en las ventanas inferiores según su valor, manteniendo el orden de colocación en caso de empate. Esto nos permite obtener más cartas con los periodistas que asignamos en el autobús, y por tanto, más posibilidad de marcar pruebas. Una vez que tenemos todas nuestras cartas, tenemos que usarlas para obtener una nueva prueba en nuestro tablero de investigación. Esto significa encontrar en las cartas una prueba que coincida con una línea de investigación, y además tiene que estar a una distancia máxima desde nuestra última prueba marcada, igual al valor del periodista asignado en la zona de autobuses, sabiendo que para ello los laterales izquierdo y derecho se consideran adyacentes. Si hemos encontrado una nueva prueba, la marcamos en el tablero con una chincheta y llevamos hasta allí el hilo, dándole una vuelta para fijarlo. Y si no encontramos ninguna combinación, siempre tenemos disponible la columna central,
que no tiene requisito de línea de investigación y es suficiente con la carta de prueba. Al terminar la búsqueda de pruebas, descartamos todas las cartas obtenidas y si tenemos más periodistas en la zona de autobuses, tenemos que repetir el proceso por cada uno, no pudiendo intercambiar o combinar cartas entre ellos. Y además, si hemos usado alguna carta que muestra una línea de investigación doble, estamos obligados a destruir una de nuestras pruebas resaltadas en esa misma línea, clavando una chincheta sobre una prueba libre. En las horas extra, durante la colocación, dejamos a los periodistas en la parte superior de las ventanas, de izquierda a derecha. Y durante la resolución, ordenamos a los periodistas en las ventanas inferiores según su valor, manteniendo el orden de colocación en caso de empate. Los tres primeros toman, por orden, una de las cartas y reclaman su beneficio, sabiendo que si alguien ocupa alguna de las dos últimas ventanas, tendrá que destruir una prueba resaltada de su tablero, y que podemos usar una ficha de contacto para revelar una nueva carta. En estas cartas encontramos dinero, pruebas o líneas de investigación que guardamos para rondas futuras, y hasta declaraciones de testigos asignadas a determinadas líneas de investigación. Estas declaraciones otorgan puntos de victoria extra y tenemos que usarlas de forma inmediata, colocando una ficha de declaración sobre alguna prueba que ya tengamos marcada en nuestro tablero. Y por último, el periódico. Durante la colocación dejamos una de nuestras fichas de petición siempre que haya espacio disponible y no esté bloqueado. Y durante la resolución obtenemos las diferentes fichas que representan beneficios para utilizar en las siguientes rondas. Asignar 2 periodistas en el mismo turno, aumentar en 2 el valor de un periodista asignado en el kiosco, colocar un periodista sobre un espacio de autobús ya ocupado, aumentar en 2 el valor de un periodista asignado en el archivo y aumentar en 1 o 2 el valor de un periodista asignado en la zona de autobuses, pagando antes el coste indicado en el tablero. Y además también tenemos acceso al Departamento de Recursos Humanos, en donde contratamos un nuevo periodista para nuestro equipo. Al hacerlo, pagamos el coste indicado y dejamos allí nuestra ficha de petición. A partir de ahora, cualquier petición que se haga a Recursos Humanos será para aumentar el valor de nuestro periodista X, pudiendo pagar tanto como queramos en un mismo turno para acelerar su formación. La ronda termina cuando hemos resuelto la sección superior del tablero, y si no estamos en la última ronda, realizamos un pequeño mantenimiento. Todos los jugadores recuperan sus periodistas y peticiones. Se devuelve a su lugar todas las fichas de bonificación utilizadas. Sacamos una nueva carta de noticias, bloqueamos las zonas correspondientes del periódico, y si jugamos con eventos, revelamos uno nuevo y comprobamos su efecto para la siguiente ronda. Al terminar la octava ronda, comprobamos los tableros de investigación de cada persona, que nos dirán si participan en la puntuación final o si tienen puntos extra, dependiendo del modo de juego elegido. Y a la puntuación actual le sumamos los puntos de la ficha de petición en Recursos Humanos, los puntos que otorgan las casas, individuales, mayorías y grupos, sabiendo que en caso de empate en las mayorías nadie se lleva los puntos, y los puntos por las pruebas marcadas en el tablero y las declaraciones de testigos, y que dependen de la línea de investigación en la que se encuentren. La persona con mayor puntuación será reconocida y galardonada con uno de los mayores premios periodísticos, el Pulitzer.